Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Aslenberg comentó sobre las tensiones con la familia de Özcan Deniz en un lenguaje duro en un programa reciente de YouTube en el que participó e hizo una salida impactante a su ex esposa Faith Aktan. Enver declaró en el programa que Turquía ha estado hablando sobre las discusiones en la familia de Özcan Deniz durante la última semana y lamentó que la tensión se haya llevado a los medios. Aunque Enver comenzó sus comentarios diciendo, espero que Özcan Deniz recupere su salud lo antes posible, la parte principal que llamó la atención fueron las duras declaraciones de Faith Aktan sobre las acusaciones de que Özcan Deniz la golpeó en 2018. Las declaraciones de Kadriye Deniz, la madre de Özcan Deniz, sobre su hijo y su nuera y el posterior caso hospitalario habían sacudido la agenda de Turquía. Con la disputa familiar creciendo cada día, todos los ojos se volvieron hacia la vida privada de Özcan Deniz. Aslenberg declaró que era triste que esta situación sucediera frente a la prensa y dijo, las espadas en la familia se han desenvainado frente a los ojos de todos. Esta situación es realmente muy triste, dijo. Enver destacó que Özcan Deniz se ha criado a menudo con su familia antes, pero nunca ha habido una guerra tan complicada y sucia. Sin embargo, la verdadera bomba fueron las duras críticas de Aslenberg a Faith Aktan. Después de que Enver sugiriera que Aktan había sido golpeado por Özcan Deniz en 2018, le hizo preguntas muy serias a Aktan. Faith Aktan, la ex esposa de Özcan Deniz, había negado previamente estas acusaciones y dijo, nunca he visto violencia por parte de Özcan Deniz. Sin embargo, Aslenberg salió con preguntas claras y directas en contra de esta declaración de Aktan. Si Özcan Deniz no cometió violencia contra ti, ¿por qué te quejaste de tu ex esposa por herirla intencionalmente de manera encadenada, privar a una persona de su libertad, insultar y amenazar, crímenes? Enver, quien dijo, volvió a llamar la atención sobre las declaraciones de Aktan en el pasado. Aslenberg, porque presentó una petición ante el tribunal diciendo Özcan Deniz me golpeó muchas veces, también dio información de fecha y lugar al decir que me golpeó en 2018 y me golpeó frente a mi hermana en 2019. Entonces, si estas acusaciones de violencia son ciertas, ¿por qué dices Özcan Deniz no cometió violencia contra mí ahora? Reaccionó en forma de Anwar agregó, si la información que proporcionas no es cierta, ¿por qué estás involucrando a las autoridades judiciales con declaraciones falsas? La opinión pública y la justicia necesitan conocer la verdad. Si es cierto, ¿por qué estás dando una explicación contradictoria en este caso? Esperamos ansiosamente su respuesta a estas preguntas. De hecho, esta dura salida de Enver causó un gran eco en las redes sociales. Las declaraciones del famoso actor revelaron que la tensión en la familia de Özcan Deniz es cada vez más profunda y no escapa al ojo público. Ni Faith Aktan ni Özcan Deniz han dado respuesta a las preguntas planteadas por Enver en este momento. Sin embargo, esta salida dura y directa de Enver muestra lo complicado y turbulento que se ha vuelto el tema. Con las acusaciones de violencia llegando a la agenda, el silencio de Faith Aktan se ha vuelto aún más notable. Activistas por los derechos de las mujeres y usuarios de las redes sociales están planteando las preguntas de Aslenberg, afirmando que estas preguntas deben aclararse en público. Es curioso cómo Faith Aktan explicará las dificultades que ha experimentado con su exmarido y el proceso judicial. Además de la tensión de Özcan Deniz dentro de la familia, parece que este duro duelo verbal entre su exmujer y Aslenberg no desaparecerá de la agenda de los medios. Cómo tomará forma este evento y qué pasos tomarán las partes se aclararán en los próximos días. Las duras críticas de Aslenberg a Faith Aktan han sacudido una vez más la agenda de las revistas en Turquía. Si bien Enver llamó la atención con sus declaraciones sobre la tensión en la familia de Özcan Deniz, su énfasis principal estuvo en las declaraciones contradictorias de Faith Aktan. Enver reaccionó a la afirmación de Aktan de que Özcan Deniz abusó de él en 2018 y 2019 y, al mismo tiempo, mostró una actitud contradictoria en la forma de Özcan Deniz no me infligió violencia. Aslenberg dijo, Faith Aktan, si Özcan Deniz no cometió violencia contra ti, porque presentaste una solicitud ante el tribunal con cargos de él me golpeó durante todos estos años. Porque aparecen fotos que muestran signos de golpes en el brazo y la cara, al decirlo,
llamó la atención sobre las inconsistencias en las declaraciones de Aktan. Enver dijo, si está diciendo que no experimentó violencia, porque recibió un informe policial en ese momento y porque está involucrando a las autoridades judiciales con declaraciones falsas, al decirlo, cuestionó la sinceridad de Aktan. El duro arrebato de Anwar se extendió rápidamente en las redes sociales. Muchos seguidores admiraron las preguntas de Enver, cuya exactitud no dudaron, y especialmente declararon que esperaban que mostrara una actitud más clara hacia Faith Aktan. Asle Enver, por ahora no está claro si estas preguntas dirigidas a Aktan serán respondidas o no. El matrimonio de Faith Aktan con Özkan Deniz durante muchos años y los acontecimientos posteriores se habían convertido en uno de los temas más discutidos en Turquía. Las acusaciones de violencia en 2018, los incidentes de agresión en 2019 y el proceso de divorcio que siguió tuvieron un gran impacto tanto en los medios como en el público. Ahora, estas nuevas acusaciones planteadas por Anwar han hecho que las cosas se vuelvan aún más complicadas. Muchos expertos señalan que las preguntas de Enver constituyen un importante punto de inflexión. Abogados y defensores de los derechos de las mujeres dijeron, si las acusaciones de violencia son ciertas, entonces se debe dar un paso al respecto y se debe hacer una declaración pública. Sin embargo, si las acusaciones de violencia son falsas, entonces es necesario asumir la responsabilidad y decir la verdad, señala. El hecho de que Enver planteara el tema tan claramente despertó una gran curiosidad sobre cómo responderían otros nombres famosos a declaraciones similares. Aunque por el momento no se ha recibido respuesta del Frente Faith Aktan, las palabras de Asle Enver continúan teniendo una amplia repercusión en las redes sociales y en el mundo de los tabloides. Si bien las preguntas de Enver plantean muchas preguntas sobre la ex esposa de Özkan Deniz, el principal punto de curiosidad es cómo responderá Aktan a estas acusaciones y hacia dónde conducirá la discusión. En el próximo periodo, si Faith Aktan responderá y cómo se configurará la dimensión legal del incidente promete ser uno de los temas más comentados por el público. Si las acusaciones son ciertas, como enfatizó Asle Enver, estos incidentes violentos deberán ser llevados ante las autoridades judiciales. Si las declaraciones de Faith Aktan son realmente contradictorias e infundadas, entonces se espera ansiosamente cómo se pronunciará el sistema de justicia en Turquía sobre este tema. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.